Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Prueba de Fuego. Yo soy Mávila Huertas y estamos listos ya junto a nuestro primer invitado para analizar las noticias más importantes el día de hoy. Y como siempre, el ambiente político, judicial últimamente en nuestro país bastante agitado. Más adelante vamos a tener un debate muy interesante con relación a lo dicho por el ministro de Justicia hoy, Juan José Santibáñez, y la evaluación permanente que hace el gobierno de mantenernos dentro o fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Pero ya presentamos al doctor Jorge del Castillo, luego de escuchar a la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, que se refería o respondía de esta manera a un informe que se ha presentado para suspenderla en el ejercicio de sus funciones en la Junta Nacional de Justicia, para que la Junta la suspenda. Esto tiene que ser elevado, por supuesto, tiene que haber una votación, una discusión, un proceso, pero es el pedido que hace la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, arguyendo que la doctora Espinosa no cumplió con el mandato de la Junta y no finalmente acogió la decisión de reincorporar a la doctora Patricia Benavides en su momento. El doctor Jorge del Castillo, quien fuera abogado de Patricia Benavides, no sé si continúa asesorándola legalmente o no, pero expresidente del Consejo de Ministros está con nosotros esta noche. Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Creo que la doctora Espinosa está muy equivocada. Primero, porque el informe o el dictamen de sanción a ella responde a su propio comportamiento, a su inconducta de no acatar una decisión de la Junta Nacional de Justicia, retando, recuerde usted, la vigilia, las velas, los rezos, una serie de cosas que no venían al caso. De aquí nadie me mueve, decía ella, ¿no? Y no cumplió como tenía que cumplir. Si es que ese dictamen está muy bien puesto. En lo que ella está más equivocada es que no es verdad, bajo ninguna consideración, que la intención sea que Patricia Benavides vuelva a tomar la Fiscalía de la Nación. Eso bueno, no, pero lo que se refiere corresponde. ella es que eso ocurriría por descarte, digamos, No, no porque es quienes verdad. quedarían en la composición de la Junta, es decir, forzarían una situación, No es eso cierto. es lo que ella dice, su salida forzaría una lo que pasa situación es que esta señora tiene, terminaría colocando en el cargo de fiscal de la Nación a la doctora Benavides. Esta señora tiene una obsesión muy negativa respecto a la doctora Benavides, que no tiene ella ninguna intención de ocupar un cargo que no le corresponda. Le voy a explicar por qué. Cuando se suspendió a Patricia Benavides, asumía el más antiguo, que era el doctor Pablo Sánchez, que declinó, entiendo por razones de salud, y asumió el doctor Villena. Algo parecido tendría que pasar ahora. O asume el doctor Pablo Sánchez. Pero si el motivo de salud permanece, él tendría que declinar. Villena. ¿Seguiría Villena? Villena, por supuesto. Pero ya lo hizo la vez pasada. ¿No sería Zoraida Ábalos? Me parece me parece haber leído bueno, y si la doctora Ábalos... el doctor Tomás Gálvez, en el que él hace esa sugerencia aclarando, o mejor dicho, hace ese análisis aclarando para desvirtuar, digamos, las versiones de que el objetivo sería colocarlo a él en la Fiscalía de la Nación. No le discuto si de repente puede estar equivocado la doctora Ábalos o Villena, pero yo hay uno o dos, y tres con Pablo Sánchez en primer lugar, si es que él decidiera adoptar el cargo porque es por antigüedad, mientras sea suspendido. Si esta señora terminara destituida, la Junta de Fiscales tendría que elegir un nuevo fiscal de la Nación. Ahora, pero recordemos que en su momento la doctora Delia Espinosa también envió documentos y pidió aclaraciones a la Junta. Y se las dieron todititas. Correcto, correcto, pero eso no fue inmediato, fue parte de un proceso en el que al final se acató. En el medio hubo una suspensión a la doctora Patricia Benavides. Entonces, la pregunta que le hago es, ayer escuchaba al doctor José Ugaz, ex procurador del caso Montesinos Fujimori, y él decía con claridad que esto también tiene un tinte político, están todos los aliados de la doctora Benavides. Así como usted habla de una obsesión de la doctora Espinosa por la doctora Benavides, los seguidores de la doctora Benavides tendrían una obsesión por retirar a Delia Espinosa del cargo. Bueno, los seguidores de la doctora Benavides no son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son los que han dictaminado eso. Así que me parece que la opinión, si eso hubiera dicho el doctor Ugaz, está muy equivocado. Lo lamento. Lo dijo en Las Cosas Como Son, aquí en bueno, RPP. Está equivocado, pues. ¿Y usted cree que él no hace política? Cuando él era procurador de Alberto Fujimori, ¿no creía que hacía política el doctor Ugaz?
y cobraba en efectivo. También no hay que olvidarse de esas cosas, ¿sabes? Yo me Bueno, acuerdo pero eso no perfectamente desacredita bien. la opinión que pueda tener ahora. Pero su opinión es sesgada y politizada. ¿Ya? ¿Y la suya no? La mía también, Por porque eso, yo soy un abogado defensor. por Tiene eso, que ser por sesgado, eso. yo no estoy al medio. A eso vamos. Pero eso no quiere decir que no diga la verdad. Y la verdad es que no le toca a Patricia Benavides, que ya terminó su periodo, recuerde usted, el 30 de junio o 2 de julio, si es que en caso de suspensión le toca por antigüedad Pablo Sánchez, Villena o Zoraida Ábalos o viceversa. Entonces, ¿dónde entra Patricia Benavides? La Si está en el sensación último que lugar. tiene la ciudadanía, doctor, porque no nos toca a los periodistas ponernos de un lado y del otro, menos en asuntos que tienen que decidirse, digamos, en el marco de una normativa, de reglamentos, respetando, por supuesto, el debido proceso, es en qué momento la Fiscalía terminó convirtiéndose en un botín. Porque la sensación que tiene la ciudadanía es que es un botín, que todo mundo quiere hacerse cargo de la Fiscalía, ya sea porque la Fiscalía resulta incómoda, porque investiga a congresistas, porque investiga a la presidenta, porque investiga a ministros. Pero nadie quiere la independencia del Ministerio Público. Bueno, vamos por partes y cucharadas. En primer lugar, acá la discusión absurda del doctor Espinosa es que la quieren sacar para poner a Patricia Benavides y eso está descartado. Descartado, se lo puedo asegurar. La doctora Benavides, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, podría asumir la titularidad del Ministerio Público. En estas circunstancias no. Ya le estoy diciendo que hay 3 hasta 4 delante de ella. Entonces no hay forma de que pueda asumir, ¿me entiende? Eso es ya no sé cómo calificar lo que dice el doctor Espinosa. Está desesperada por sus propios errores, por su propia obstinación, por la consecuencia, por pretender retar al poder. ¿Qué cosa creía? ¿Que iba a quedarse impune todas las barbaridades que ella hacía? ¿Por retar a quién, dice usted? Al poder. ¿A cuál poder? Al Estado de Derecho. Porque en un Estado de Derecho se tiene que acatar las decisiones. Y en este caso, ¿quién representa a ese Estado de Derecho? Le pongo varios casos. Cuando se suspendió al autor de Benavides, sin chistar agarró sus cosas y se retiró, como tenía que cumplir. Y lo suspendieron en una época el doctor Sánchez se retiró y volvió. Al propio doctor Vela lo suspendieron, se retiró y volvió en su momento. Si es que se debe cumplir. Es una gravísima afectación al Estado de Derecho que la fiscal de la Nación, ¿no?, se siente pues en una decisión de la Junta Nacional de Justicia. La doctora y encima Espinosa, denuncia, sí. Escúcheme, acaba de denunciar al doctor César San Martín porque la Sala Penal de la Corte Suprema emitió una resolución conforme a ley. O sea, ¿tiene derecho esta señora a empapelar a todo el mundo que no está de acuerdo con ella? Está fuera de sitio. Usted dice que es parte, pero al mismo tiempo va a entrar en un tiempo corto nada más en campaña política. Usted ha anunciado su participación. Sí, claro. ¿Correcto? Sí, entonces, ¿también estaríamos hablando de una intervención política, No, digamos? no tiene en este nada que caso, ver. ¿tengo que leerlo Fíjese, también como político fíjese, o lo tengo que leer como abogado de parte? ¿Cómo lo interpreto? Mi labor como abogado ad honorem de Patricia Benavides ha terminado cuando ella se sentó en las juntas fiscales. Me di por satisfecho, tuvimos éxito, ganamos el proceso y terminó. Yo vengo acá como un ciudadano común y corriente, y que soy abogado y tengo la experiencia del tema, para contestarle y responder esto que yo no sé cómo calificar, ¿no es cierto? No tiene sentido. Pero reconozca que para usted también ha sido una piedra en el zapato de Elías Espinosa. ¿Para mí? ¿O no? En la causa de Benavides. No, porque... ¿No ha sido una piedra en el No, ya zapato? no, eso venía de otro lado, las denuncias venían de otro lado. La doctora Espinosa se ha encontrado con el cargo, en buena hora para ella, la eligieron, ¿no? Eso no está en discusión, pero vamos a esperar qué cosa dice la Junta Nacional de Justicia. Yo no me voy a cebar en que si la sacan o no la sacan, no, ese no es mi problema, ¿me entiendes? Solamente lo que sí estoy aclarando es que de ninguna manera Patricia Benavides va a pretender reemplazarla, de ninguna manera. Delo por cerrado, eso no va a pasar. De acuerdo. El tema de la doctora Espinosa va, a ver, ella lo que ha dicho también durante esta, creo que tenemos otro byte de la doctora. Es sobre el caso Santibáñez, porque ella también ha dicho que ha presentado un recurso que la Junta no puede ser juez y parte, dice, en el caso, porque ella ha presentado un recurso donde estaría comprometida la opinión de la Junta. ¿Es válido lo que ella ha dicho? Es decir, aquí el proceso todavía va a tener que respetar varias instancias. ¿Sobre qué caso?
Sobre el caso de su suspensión. Sí, a mí, no, fíjese, yo sinceramente, Mávila, yo prefiero no comentar más sobre ese proceso, pues no vaya a interpretarse que estamos nosotros interesados en que la saquen. No, yo estoy solamente, quiero aclarar, de que no hay ninguna posibilidad que Patricia Benavides le quiera reemplazar. Vayamos Esa señora ahora, está mintiendo. Correcto. Yo le hacía una pregunta que tiene que ver con la sensación que hay en la ciudadanía. Más allá de estos temas, realmente que le digo que resultan para el ciudadano de a pie completamente perturbadores, porque lo que vemos realmente es no todos los ciudadanos son abogados, no todos los ciudadanos entienden que hay tras bambalinas, pero lo que ven es finalmente que el sistema de justicia no tiene o no encuentra una estabilidad que permita que las cosas empiecen a funcionar como deberían funcionar en un país asediado por la ilegalidad, por las economías ilegales, por la delincuencia que crece, ¿no? Y ya no tenemos que ahondar muchísimo en eso. Lo que sí se percibe es que hay intentos por reformar la justicia, pero intentos que vienen desde la política. ¿Usted apoya una reforma del sistema de justicia de este Congreso, iniciada por este Congreso? No la apoyo. No la apoyo. ¿Apoya una reforma de justicia? En su momento. Pero eso tendrá que nacer de la propia institución. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque cualquier reforma de afuera va a ser catalogada como inconstitucional por la autonomía del Ministerio Público. Pero si es el Ministerio Público el que tiene iniciativa, es distinto. Y ahora no me parece que en la parte final de un gobierno, ¿no? y con los problemas que hay, alguien puede decirme, este Congreso tiene que hacer una reforma del Ministerio Público. No Hoy es el hemos momento. escuchado a varios congresistas decir, por eso es que es urgente. Si no me equivoco y la memoria no me falla, escuchaba, por ejemplo, al congresista Fernando Rospigliosi cuando criticaba la decisión que habían adoptado algunos jueces de no aplicar la ley de amnistía en el caso Chumbivilcas. Correcto, y él decía que los jueces eran prevaricadores y que estaban de alguna manera favoreciendo a delincuentes terroristas o algo así, que por eso era urgente una reforma del sistema de justicia. Usted no está en esa línea, ni un eventual gobierno aprista estaría en esa línea. Fíjese, no corresponde cualquier reforma. Yo he visto en mi vida varias reformas del Poder Judicial. ¿Y en qué consisten? O del Ministerio Público. Votan a todos los que están y ponen unos nuevos y no cambió nada, ¿me entiendes? Entonces, cualquier reforma tiene que nacer de otro tipo, de un consenso nacional. Usted no puede pretender una reforma del Poder Judicial o del Ministerio Público en medio de esta tensión política que hay. Grupos unos contra otros querer prevalecer. No. Creo que hay que actuar de una manera que más bien se garantice la independencia y la autonomía de ambas instituciones que son fundamentales. Ahora, yo sí critico, por ejemplo, que el Ministerio Público enjuicie a la policía. Los enjuiciaron. Un habeas corpus al Ministerio del Interior. Fíjese de Santibáñez, no estaba Santibáñez. Eso es increíble, porque los que se supone que son aliados en la lucha contra la delincuencia son enemigos o adversarios muy ásperos, ¿no? Entonces, eso, ¿y quién lo promovió, lamentablemente? En los últimos tiempos, la doctora Espinosa, que enjuiciaba a todo títere con cabeza, que hay que volárselo de alguna manera. No tiene sentido. Falta ecuanimidad en el manejo actual del Ministerio Público. De acuerdo. ¿Por dónde iniciaría usted esa reforma o cómo se podría producir respetando al mismo tiempo la independencia? Bueno, primero que la iniciativa nazca de la propia institución. Se puede hacer una convocatoria del más alto nivel para que ciertas personas muy calificadas, sin sospecha de ningún tipo de sesgo, puedan hacer las propuestas y el Congreso puede terminar aprobando lo que se le propone. Esa es una fórmula. Bien, la Junta Nacional de Justicia, ¿usted diría que es algo que fracasó, una creación, una criatura que nació muerta? No, yo creo que esto nace de todo este lío que se ha hecho, del incumplimiento de una decisión de la Junta. Nos guste o no nos guste, en el Estado de Derecho se tienen que cumplir las decisiones de un organismo de orden constitucional, como la Junta Nacional de Justicia. Si conviene que exista o no existe, es harina otro costal. Aquí estamos, ¿se cumple o no se cumple? Es como si mañana hubiera una sentencia judicial y alguien no la cumplió. Y la señora ya está amenazando. Si la Junta hace tal cosa, entonces, ¿qué cosa? Lo denuncio penalmente. Y allano sus oficinas. Y me paso por encima de todo el mundo. Y si puedo, lo meto preso. ¿Eso es viable?
¿Eso es serio en un Estado de Derecho? No me parece. Francamente, fíjese, le pongo para que vea usted cómo ha causado una reacción adversa a ella. En la primera votación que tenía que decidirse reincorporar a Patricia Benavides, la doctora Espinosa perdió 5-1. Teniendo ella todo el viento a favor, perdió 5-1 por postular cosas fuera de sitio. Por ejemplo, que se vaya Patricia Benavides al jurado de elecciones. Ya no procedía, porque convocar las elecciones ya no puede hacer ningún cambio. Claro, ahora, hay un argumento que también que sí podría ser tomado en cuenta, es decir, la decisión de colocarla como fiscal de la Nación en su momento, que era lo que había dispuesto la Junta Nacional de Justicia, Claro. porque estamos hablando de del inicio de toda esa historia, sí pasaba por encima de lo que dice la Constitución cuando se refiere a que es el conjunto, el colegiado claro, de fiscales supremos los que tienen que elegir. Esa es una carta que la doctora Espinosa ha expuesto el día de hoy para cuestionar, cuestionar este intento por suspenderla o este pedido de suspensión que ya se presentó. Pero para empezar, por supuesto que el fiscal de la Nación lo elige la Junta de Fiscales Supremos, pero no es menos cierto que aquí lo que tenía que era reponerse al Estado anterior. Y el Estado anterior era la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Se venció el plazo, eso no se dio y se venció porque ella dilató, no, hizo sus rezos, todas las cosas que hacía, y nadie más ha insistido en eso. Es más, la doctora Benavides fue una sola vez. No hay irrumpir, como decía uno, fue a presentarse y ni la recibió, recuerde usted. Y terminaron denunciando hasta al abogado, las asistentes legales, entre ellas mi propia secretaria, mi asistente Dulce Chávez, denunciada penalmente por Delia Espinosa porque estaba acompañando, denunció a los policías que estaban acompañando a la doctora Benavides. ¿Eso es ecuánime? ¿Eso es serio? ¿Le parece que eso puede ser proveniente de una mente que está bien cuadrada o qué? En todo caso, podría haber una politización, digamos, en la Fiscalía. Pero hablo de los... Es como si hubiera bandos, ¿me entiende? La sensación, la percepción es, hay bandos. El bando de Delia Espinosa versus el bando de Patricia Benavides. Le digo por lo que comenta en general el ciudadano de a pie. Bueno. Se siente que hay una pugna por hacerse del Ministerio Público en un momento en el que el Ministerio Público tiene varias carpetas abiertas contra personajes que van a ir a la reelección, congresistas que van a buscar la reelección contra un gobierno que seguramente va a enfrentar varios problemas ante la justicia cuando termine también. Entonces, hay motivos para sospechar que hay una animadversión contra la Fiscalía porque la Fiscalía los está investigando. Eso, digamos, ¿tiene algún sentido? Sí, claro que tiene sentido. ¿Y sabe quién hizo, ¿Usted lo quién hizo las denuncias contra esos congresistas? Patricia Benavides, a la cual le acusaron de que no haber hecho la denuncia. Sí las hizo. Nunca la retiró. Exactamente tal. Y eso lo demostré yo cristalinamente en la Junta de Justicia, expediente por expediente, nombre por nombre. No era verdad la imputación de que había arreglado retiro a los niños, que no era cierto. Entonces, ya ve usted, a veces la distorsión que se hacen de las cosas perjudica el prestigio de una persona. La doctora Benavides ha estado 28 años al servicio de Estado en el Ministerio Público, sirviendo en diversos lugares del país. Bueno, con cuestionamientos también. Usted no negará que ha tenido cuestionamientos. Fue elegida por unanimidad en su momento. Y el tema... Pero sí, no neguemos los pasivos de la doctora Benavides siempre también. habrá. A ver, y una suspensión del Poder Judicial en base que como usted dice, hay que respetar finalmente las decisiones. Y se respetó. Pero eso es parte de su background, digamos. Y después se revocó. Correcto. Nada menos que por la Corte Suprema, que ahora la doctora Espinosa quiere denunciar. Una pregunta más antes de concluir, doctor del Castillo, Dígame. porque tengo claro cuál es su punto de vista. En principio yo le decía, Sí, obviamente usted que está... es un punto de vista de parte... Yo lo sé. Yo no quiero fungir acá de independiente. Yo estoy claramente del lado de la doctora Benavides, porque he sido su abogado. Está bien, y además eso lo hemos dicho desde el inicio de la Por entrevista. eso me molesta unos que quieren pintarse independientes cuando no lo son, ¿no? Es su percepción también. Pero no es que es mi percepción. Es su percepción, es su percepción, pero obviamente todo mundo tiene percepciones, entonces yo lo he dejado que usted desarrolle su percepción, pero no pretenda que todos creamos lo que usted yo no. cree. El doctor Ugaz, ¿con qué pie patea?
Ya, pues seamos ¿Pero claros. qué pregunta es esa, Ya, pues, por doctor del eso. Castillo? Esa es la A ver, pregunta que los ciudadanos también se pueden hacer. ¿No? bueno, deje a los ciudadanos que se la No, hagan. no me pase gato por liebre, pues Pero un deje a un jurista los que opina. No, ciudadanos, no, es opinión deje a los de ciudadanos parte. que saquen sus propias Para que saque su conclusiones. conclusión, yo tengo que decir Por mi eso, punto de vista. una pregunta importante que no quiero que A pase, ver. porque usted ya entró a la arena política, anunció incluso que integrará la plancha, o que creo que quiere ir a la presidencia de la República. Estamos en formación. Correcto, Sí. están en formación. El tema, en un gobierno aprista, ¿el Perú denunciaría el Pacto de San José? Déjeme comentarle lo siguiente. La elevación a nivel constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos se hizo en la Constitución del 79, firmada por Víctor Raúl Ayala Torre. A partir de esa ratificación, han habido una serie de casos que se han sucedido. Yo mismo he acudido a la Comisión Interamericana con el doctor Nicolás de Pero Libalta para el caso de Alan García, y lo ganamos. Y gracias a eso Alan García pudo volver al Perú. Su respuesta es entonces no. No, yo no creo que haya que romper, porque el sistema de derechos humanos hoy día... ¿Y cómo evalúa lo que ha ocurrido el día de hoy con el ministro de Justicia? Bueno, que responde el ministro de Justicia. Pero ¿cómo la evalúa? Quiero su opinión. Yo creo que, usted me pregunta, ¿qué haría el Partido Aprista si yo tuviera esa responsabilidad? Yo creo que no hay por qué salirse del sistema. Hay formas de poder, por ejemplo, yo le puedo decir, usted no me puede obligar a mí a tal cosa si no se han agotado las vías previas, como quieren imponer. O sea, no han hecho... No, el sistema tiene una comisión que funciona en Washington y la Corte que funciona en San José. Ellos de frente van a la Corte y dan una orden. ¿Cómo? ¿Y el paso previo dónde quedó? Por eso no es tan simple decir hay que salirse corriendo. No, no, no. Porque había un montón de casos. Le he puesto el caso de Alan García, pero había un montón de casos, ¿no?, en los cuales diversas personas han acudido al sistema. Yo recuerdo mucho cuando el gobierno votó del Tribunal Constitucional a la autora Diana Arboredo. Lo recordamos todos, sí. ¿Quién ordenó que volviera? La Corte Interamericana. Entonces, y encima sabe una cosa para que vea, le digo, vuelva y cumpla su mandato por el periodo que fue elegido. Y que correcto, se lo entonces impidieron. usted no cree que la Corte defiende terroristas. Lo que pasa con la Corte hoy es que tiene un sesgo político, que sí lo tiene, que antes no lo tenía. Yo lo conozco muy bien porque yo trabajaba en ese tema. Yo he ido a la Corte, conozco, he ido a la Comisión Interamericana, he conocido a muchos de los magistrados que están ahí. Entonces, hoy tiene un sesgo, porque no me voy a decir que no es sesgo adelantar una opinión sin haber pasado por el tamiz de la comisión. De acuerdo, doctor del Castillo, como siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias y ya Encantado. hablaremos al calor de la campaña. Además. Yo le quiero decir, sí, si Pedro Castillo hubiera triunfado en su golpe de Estado, yo mismo habría presentado una denuncia en la Comisión Interamericana. ¿Por qué no habilita el Congreso? ¿Por qué no inhabilita hasta ahora al Congreso a Pedro Castillo? ¿Por qué no? Ah, no sé. ¿Pero no le parece raro? Bueno, no lo sé, pero debieran hacerlo, ¿no? Por supuesto. Porque una persona que ha roto el orden constitucional es una infracción constitucional causal, no solamente de vacancia, sino también de inhabilitación. No ha ocurrido. Ya veremos. Gracias, doctor. Encantado. Buenas noches. Muy bien.